Era que no iba a subir los impuestos. Tenemos ahora, y que no va a haber impuestos nuevos tampoco, tenemos ahora la contribución del 2 por mil y de los bonos de paz, que de cierta manera implican que la gente se meta la mano al bolsillo y saque plata. A ver, nosotros la verdad lo que vimos es que íbamos a rebajar los impuestos y íbamos a rebajar el IVA. A partir del año entrante, como dije ayer, va del 16 al 15% y a medida que recuperemos la economía vamos a bajarlo más. Segundo, claramente nosotros creímos que la situación era crítica, pero no tan crítica. La verdad que estamos hablando que nos dejan un gobierno en que tenemos una tasa del 16% de desempleo para comenzar. Tenemos un déficit fiscal del más del 5%, el 5.2-5.5% del Producto Interno. Que tenemos unas altísimas tasas de interés cuando llegamos nosotros estaban desbordadas. Entonces claramente lo que estamos haciendo nosotros es buscar los mecanismos que nos permitan en primera instancia salir del déficit, recuperar la economía. Ya estamos haciendo un esfuerzo, metimos la reforma tributaria, hicimos la emergencia económica y nos va a tocar y comenzamos ya a recortar el gasto, porque claramente aquí hay también una decisión del gobierno, que vamos a tener que recortar gasto. Simplemente pongo un ejemplo como el de los celulares, que se han recogido 9.000 millones solamente por controlar los celulares y los carros, pero nos va a tocar hacer una reducción muy importante, especialmente en todo lo que eran las nóminas paralelas de muchas de las entidades del Estado. Entonces, ahí hay un hecho, ahí sí imprevisible. Claramente creímos que la situación no era tan difícil y por eso nos ha tocado tomar estas medidas que son duras. Con estas medidas, digamos, hablamos del 2 por 1, de los bonos de paz, del recorte fiscal, ¿se va a poder superar esto o seguramente habrá necesidad de darle más impuestos? Es una norma, más impuestos no, es una parte, el 2 por mil es una norma transitoria. Esta solo va a estar por 13 o 14 meses, un poco más, 13 meses y medio. Es una norma transitoria, pero claramente lo que nosotros estamos buscando es tomar todas las medidas para que podamos reactivar la economía. Insisto, hasta este momento, y esa ha sido, yo oigo los críticos, ha sido una crítica y la aceptamos, que claramente hemos hecho la reforma tributaria y la emergencia económica y que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande del gobierno en la reducción del gasto, que ese es el compromiso que asumimos y que vamos a hacer antes de finalizar este año. Presidente, explíquenos un poquito de esto. Usted ha dicho que lo del 2 por mil no favorece a los banqueros. No. Pero la que se tiene que sacar la plata del bolsillo es la gente. Entonces, Pero para que, lo que estamos haciendo aquí es defendiendo el sistema financiero. Lo que estamos viendo es que el sistema estaba en crisis. Que claramente nosotros lo que necesitamos es plata primero para pagarle a los ahorradores, porque aquí dice que nosotros socializamos las pérdidas, cosa que no es cierta. Claramente he dicho, banqueros que tengan que capitalizar o que hacer las producciones va a ser con plata de ellos, no con plata del Estado. Segundo, lo que hicimos es proteger a los ahorradores. En banco vamos a poderles pagar. Eso es el fortalecimiento de Fogafín. Y tercero, pagarle a la gente más pobre de Colombia. Es que aquí tenemos una crisis en el sector cooperativo de más de 500.000 ahorradores, gente muy pobre, campesino que había ahorrado el milloncito, los 3 millones de pesos para pagar el colegio de sus hijos, resulta que habían perdido la plata. Y esa gente sí no tiene quien la defienda. Nosotros lo que dijimos es, vamos a darle por lo menos 2 salarios mínimos, 500.000 pesos a estos campesinos y vamos a crear una entidad también que permita proteger el ahorro del sector cooperativo. Esa es una medida eminentemente popular y defender por sobre todo a la gente más pobre de Colombia. Y con este impuesto lo que estamos diciéndoles al sector financiero, demos plata del sector financiero para poder garantizar el sector financiero su viabilidad y que si algo sucede tengamos los recursos para poder nosotros defender a quién, a los ahorradores. presidente, ¿cómo va a bajar las tasas de interés? Esa es una muy buena pregunta, porque es donde estamos trabajando íntegramente. Esto tenemos que hacerlo con el Banco de la República, estamos hablando con la Junta del Banco de la República. Usted sabe que la Constitución del 91 establece una independencia entre el gobierno y el Banco de la República, pero también tiene que haber una coherencia, y por eso estamos hablando, porque claramente esto es una medida que va a corresponder en buena parte también al Banco de la República, y con la Junta Directiva estamos trabajando para que de la mano podamos bajar las tasas de interés. Si no bajamos las tasas de interés, no vamos a reactivar la economía. Y si no reactivamos la economía, no va a haber empleo. Por eso estamos trabajando muy cerca con ellos. Hemos tomado unas medidas, como le decía anteriormente, para comenzar a reactivar la economía, pero todavía hay que tomar unas complementarias. Y una de esas es dialogando como lo estamos haciendo con la Junta del Banco de la República para que con ellos se tomen las decisiones que nos permitan bajar las tasas de interés. Presidente, si en el Senado no se aprueba la reforma tributaria, ¿usted decretaría otra emergencia económica? No, es decir, es muy difícil porque ¿verdad? La reforma está basada en hechos sobrevenientes, tenemos una crisis interna del sector financiero, un crecimiento en la cartera, tenemos claramente una crisis internacional. Sería muy difícil porque claramente el país quedaría en una situación muy complicada porque no tendríamos los recursos necesarios y ya no solamente vamos a hablar de una economía que no se va a reactivar en un año, sino que posiblemente vamos a demorarnos 4 o 5 años
en que el país salga adelante. Por eso nosotros lo que estamos diciendo son medidas fuertes, pero lo que le queremos decir al pueblo colombiano es que si las tomamos ya, vamos a poder tener un crecimiento como lo proyectamos en nuestro plan de desarrollo al 5% a partir del 2002. Si no logramos tener recursos, no logramos reactivar la economía, el país va a tener una situación muy difícil en los próximos años. Presidente, pasando al tema de la paz, sí. En el decreto del canje, quedó establecido, el despeje, perdón, quedó establecido que iban a salir todos los militares, administrativos y todo. ¿Qué pasa con los que siguen? Nosotros en esto hemos cumplido. Nosotros claramente lo dijimos, y la FARC nunca se opuso a eso, en que nosotros íbamos a mantener el batallón Cazadores como la sede del gobierno. Que en ese batallón saldrían todos los soldados profesionales y que solo quedarían el personal administrativo, que es el que se tiene que quedar cuidando, no ni siquiera vigilando, cuidando el batallón. Es el personal el que va a atender cocina, el que va a atender, el que va a cuidar, va a hacer el mantenimiento, y eso lo hemos respetado. Claramente nosotros hemos dicho, ahí se quedará unos jóvenes soldados, bachilleres, no profesionales. Ese fue el compromiso de mi gobierno, ese fue mi compromiso, pero claramente lo que pasa es que ese personal sigue con uniformes porque son militares, pero son bachilleres, no son los soldados profesionales. Eso lo hemos cumplido, inclusive si hoy hubiera soldados profesionales ahí, nosotros lo sacaríamos, porque claramente el compromiso del gobierno es dejar un personal simplemente administrativo que tenga a su cuidado el batallón Cazadores. Bueno, entonces es un hecho que esos soldados van a seguir allí. Sí, pero yo insisto, no son soldados profesionales, sino que son simplemente soldados administrativos. Presidente, ¿usted no cree que la guerrilla usará un poco de la confianza del gobierno en este proceso con hechos como los de Machuca y Mitú, y a la guerrilla no le ha pasado nada con esto? Bueno, yo creo que le ha pasado mucho. La verdad, yo creo que para Machuca yo creo que ha sido un golpe muy duro para el Ejército de Liberación Nacional. Inclusive lo que veo ahora, que ellos han dicho que han entendido que fue un error, que van a indemnizar a la gente, cosa que tampoco entiendo, porque uno no puede generar hechos para después indemnizar. No hay quien pague a un padre o a una madre o a un hijo. Claramente no hay dinero que pague eso. Y por eso no se pueden permitir esa voladura de los oleoductos. Yo creo que el gobierno colombiano, los colombianos, le hemos dicho a la guerrilla, queremos la paz. Y nosotros lo que hemos hecho son hechos de paz y no de guerra. Y eso es lo que aspiramos de la guerrilla, que nos dé también hechos de paz y no de guerra, y comencemos muy rápidamente estas negociaciones con la FARC y continuemos de la mano del Ejército de Liberación Nacional. Presidente, ¿por qué no va a aceptar o dar un grado de beligerancia al Eso tiene unas grandes implicaciones, son implicaciones profundas que lógicamente implican el derecho internacional, unas obligaciones que implican unos derechos adquiridos por parte de la guerrilla, en fin. Yo lo que tengo que hacer, y es lo que estoy haciendo, es hacer lo que sea posible para hacer la paz dentro de la Constitución y de la ley. Presidente, para terminar, sí. Hay muchas críticas a veces con respecto a lo social. Usted ha dicho que va a ser un presidente social, que va a invertir en el campo por la vocación agrícola del país, y vemos que los más afectados con estas violencias son los campesinos, sí. Hay miles de desplazados. Concretamente, ¿qué se va a hacer, presidente? Porque a veces se siente que son como programas para superar por un momento... Si usted ve el plan de desarrollo, el 60% de los pocos recursos que vamos a tener va a ser invertido en la gente más pobre de Colombia. Ese es mi compromiso. La verdad, donde tenemos que trabajar es a recuperar la agricultura, a generar empleo. Si logramos doblar nuestras exportaciones, vamos a producir nuevo empleo. Si logramos recuperar la imagen de Colombia como ellas, vamos a abrir nuevos mercados, vamos a tener la posibilidad de vender nuestros productos. Pero claramente, todo el plan de desarrollo está destinado, insisto, más del 60% a la parte social, a darle educación a todos los niños entre los 0 y los 18 años, a atender todo el tema de la salud, a todo el tema que tiene que ver con la recuperación del sector agrícola, a recuperar la salud en Colombia, que está bien golpeada, pero claramente estamos enfocando todos nuestros recursos con un criterio eminentemente social, porque yo creo que por quien tenemos que trabajar es por la gente más pobre. Presidente, usted anoche en su alocución dijo que ya iba a empezar a rebajar los impuestos para las empresas que generaran... Ya presentamos... ¿Cómo va a hacer eso? Esta semana le dije ayer con el ministro de Hacienda, formalmente vamos a presentar en el pliego modificatorio que toda empresa que genere nuevos empleos, vamos a rebajarle los impuestos. Presidente, muchas gracias. A ustedes muchas gracias.